Bien, ahora sí, muy buenas tardes tengan todos. Vamos a arrancar nuestra segunda sesión que tiene que ver con la Escuela de Frankfurt. Vamos a tocar la cuestión de la razón instrumental, también de Adorno y de Horkheimer, si es que estoy en lo correcto. Y pues mira, hoy me toca hacer la de moderador. Ya sabes que hay en sí personas que están moderando cada una de las mesas, pero en esta ocasión nuestra querida Yaret pues no se pudo conectar. Tiene como algunas cuestiones ahí personales y pues bueno, yo voy a estar aquí como para cubrirle, pero recuerda que ella participa también con nosotros. Entonces, el día de hoy me encuentro con el maestro Adrián Isaac. Para acá. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, Gerardo. Todo chido. Y pues bueno, vamos a arrancar justamente esta nueva sesión de la Escuela de Frankfurt y te vamos a pedir, ya sabes, el favor de todos los días. Esto es como los artistas que viven del aplauso, pues mira, yo te diría que los maestros también viven de quienes puedan escuchar sus lecciones. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestra cortina de 3 minutos, ya sabes, es una cuenta regresiva de 3 minutos, y ese es el espacio que tenemos para compartir, para irnos por el café, por las conchas, por el panecito, por la libreta y la pluma para llegar y hacer anotaciones. Entonces, una vez que concluya la cortina de 3 minutos, arrancaremos nuestra sesión del día de hoy. ¿Estás de acuerdo, Isaac? De acuerdo. Vale, pues entonces te vemos en un momento.
Pues ahora sí, muy buenas tardes tengan todos, tengan todas ustedes allá en sus casas o en donde estén, tal vez estés en el camión, en el taxi, en la micro, no lo sé, pero bueno, espero que estés de lo más cómodo posible o bien cómoda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mira, vamos a continuar nuestro diplomado en pensamiento crítico y hoy puntualmente vamos a abordar uno de los temas del módulo de la Escuela de Frankfurt, que bien, Adrián nos ha dicho que sería propiamente lo que tendríamos que considerar como la escuela crítica de la filosofía. Así que vamos a hablar un poquito más de esto, vamos a adentrarnos un poco más a la escuela de Frankfurt y puntualmente a la cuestión de la razón instrumental y de dos autores sumamente importantes como Theodor Adorno y Horkheimer. Así que bueno, sin más, me quedo entonces ahora sí que a tu orden. Adrián, estamos contigo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Siempre va a ser un placer hablar de la escuela de Frankfurt, de esta escuela de teoría crítica. Y tengo que arrancar afirmando lo siguiente. La filosofía es emancipación. La filosofía es una actividad emancipatoria y en este sentido, por el tema, pues la escuela de Frankfurt, esta escuela de teoría crítica, pues es emancipación, equivale a emancipación. En el capítulo anterior, nosotros consideramos que hay algunos momentos convulsos que influyeron en la escuela de Frankfurt. Ajá. Uno de ellos pues, son los regímenes absolutistas, como el nazismo, el fascismo. Otro que voy a abordar ya con más énfasis, que me voy a detener más, va a ser pues todo este sistema capitalista, los medios masivos de comunicación, la sociedad de consumo. Pero hoy es el momento pues, de hablar de un tema doloroso, de un tema lastimoso. Es un tema fuerte, crudo, pero pues hay que abordarlo, haciéndole dignidad a esta escuela. Y voy a partir de la dialéctica de la Ilustración, ¿no? Que es una de las obras más poderosas que se han escrito en la historia de las ideas. Esta obra que tiene un comienzo en 1940, pero que sale a la luz en 1947. Y habrá que considerar algunos elementos muy importantes, ¿no? Sobre todo esta parte de Auschwitz, esta parte que ellos vivieron, ellos en la Europa de 1940, pues tuvieron esa experiencia dolorosa. Pero, ¿qué problema se plantea en la dialéctica de la Ilustración? Tenemos que considerar que Adorno y Horkheimer se llegan a conflictuar porque el iluminismo, o estas luces, o esta racionalidad, junto con todos los ilustrados, con ilustrados me refiero sobre todo a Kant, Rousseau, Diderot, todos ellos de alguna manera tenían una esperanza casi ciega, en donde consideraban que esa cultura racional propia de la Ilustración, ese relato racionalista nos iba a llevar a una mejor generación, nos iba a llevar a una mejor sociedad. Es decir, el ser humano en ese entonces se pensaba que se tenía que afirmar en la razón, porque la razón iba a ser la solución para todos, para todos los males, iba a solucionar cualquier trastorno social, nos iba a llevar a una mejor economía, nos iba a llevar a una mejor política, a una sociedad más estructurada.
Incluso a través de las luces, a través de esta narrativa iluminista, el ser humano podía alcanzar lo que más anhela, lo que más desea, porque ahí iba a encontrar la felicidad, ahí incluso iba a encontrar pues la libertad, la fraternidad. Recordemos que la Revolución Francesa inició todo esto, ¿no? Con esta perspectiva idílica de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, y que pues le da seguimiento, le da consecución la Ilustración. Entonces, la razón para los ilustrados, para todo ese contexto de la Ilustración, es progreso. Es decir, hasta cierto punto nos iba a llevar a una historia como nunca antes lo fue. Pero lo que ellos se cuestionan es cómo hemos llegado a esta barbarie, ¿no? Vamos a situarnos en el contexto. ¿Cómo es posible que toda esa esperanza, ¿sí?, se fue diluyendo? Y es más, se fue eclipsando, se fue opacando, ¿no? Este eclipse de la razón de Horkheimer. ¿Qué ocurrió en ese lapso? Bueno, primero tenemos que considerar algo. La barbarie es una razón irracional. Es decir, como un campo de concentración. El campo de concentración, evidentemente, es una aplicación de nuestro raciocinio. La razón es fundamento de un campo de concentración, pero ¿por qué se vuelve irracional? Porque la finalidad es la aniquilación. Entonces, de la Ilustración que se consideraba a la razón desde una perspectiva idílica, cómo entró en picada, en una fase decadente, que ellos llaman pues, precisamente barbarie, esta razón irracional. En ese momento hay un escrito muy importante, las tesis sobre la filosofía de la historia, de Walter Benjamin. Walter Benjamin tiene relación con Adorno en ese momento. Incluso se cartean, se escriben. Adorno, en una de estas cartas, pues, lo trata de persuadir. Benjamin, ¿por qué no te exilias? Hay que recordar que Adorno en ese momento tenía un exilio muy cómodo. Vivía en California. Incluso muchos dicen que vivió en el edificio Dakota, en ese edificio donde mataron a John Lennon. Pero bueno, esa es otra historia. El hecho es que en esas cartas, donde pues intercambias posturas, pues Adorno le dice exíliate, ¿no? Y hay algo muy contundente que Benjamin le responde. No me puedo exiliar, porque todavía hay causas que defender en Europa. Benjamin en ese momento estaba siendo perseguido por la Gestapo. Por eso el que Adorno le trata de decir, pues estás en peligro, tu vida está corriendo un riesgo, pero todavía hay causas que defender, por qué luchar en Europa. Eso te habla de que Benjamin era un tipo, aparte de que era muy inteligente, un tipo valiente, gallardo, aguerrido, que de alguna manera tenía una apuesta, un proyecto. Y pues rechaza
pues la oferta, ¿no? O la propuesta de Adorno, ¿no? Entonces, en ese momento él decide cruzar la frontera de Francia para dirigirse a España. Solo que cuando llega, está cerrada la frontera, está cerrada esa frontera de Francia, ¿no? Y en ese momento, pues, las cosas cambian, su estado anímico cambia. Él lo interioriza tanto que lo considera como algo que tiene que ver con el destino, como que adopta una postura así fatalista. Si se cerraron las fronteras, también se cerró para mí. Esto se cerró para mí, se cerró mi vida. Él sabía en ese momento cómo los nazis trataban a los judíos. Él como judío no quería correr la misma suerte. Es decir, yo no quiero pasar por la tortura, yo no quiero que me confinen, yo no quiero que me arrojen, que me avienten a un campo de concentración. Pues mejor me quito la vida. Considero el suicidio, se quita la vida. Por ahí la anécdota cuenta que fue con morfina, grandes cantidades de morfina, que su agonía incluso fue de toda una noche. O sea, fue una muerte muy, muy dolorosa, muy lenta, muy prolongada. Y aquí la anécdota es porque pues el desenlace es muy, muy trágico. Al otro día se abre la frontera de Francia. Entonces, esa muerte, él muere en 1940, Benjamin, y en ese momento empieza el escrito de la dialéctica de la Ilustración, o como otros le llaman la dialéctica del iluminismo, porque marcó mucho a Adorno, a toda la escuela, a toda la teoría crítica, a todos estos estudiosos los marca, porque su muerte simboliza algo. Es decir, su muerte simboliza la muerte del pensamiento humanista, ¿no? Esa muerte que defiende el derecho del ser humano a vivir, a no ser torturado, a no ser aplastado, a no ser confinado en un campo de concentración. Por eso que Benjamin no lo podemos excluir de la dialéctica de la Ilustración, de la vida de Adorno, de Horkheimer, porque esto los marcó, los obsesionó. Y en este caso resulta pues un tanto curioso porque en la dialéctica de la Ilustración no se cita a Benjamin. Pero es lo que está detrás, ese acontecimiento, ¿no? Ese evento tan doloroso. Entonces, lo que plantea la dialéctica de la Ilustración es esa desmitificación del iluminismo, ¿no? De esa razón como eje directriz. En ese momento pensamos en una diosa razón, en una santa razón, ¿no? Que como ya les mencioné, pues ya empieza a tener sus vistos, ya se empieza a hacer presente desde la Revolución Francesa. Y bueno, pues en estas tesis sobre filosofía de la historia encontramos una racionalización de la historia, porque se pretendía una historia racional, muy lineal. Es decir, los ilustrados pensaban una historia sin violencia, sin barbarie. Por el contrario, esa historia tenía que estar plagada de razón, plagada de progreso. Pero no fue así. Entonces, eso es uno de los conflictos, de los problemas que están presentes en esta gran obra de la dialéctica.
Y esto pues nos lleva precisamente a Auschwitz. ¿Por qué Auschwitz, no? Bueno, hablábamos ahorita de esa diosa razón, de cómo se diviniza, esa divinización de la razón equivale en ese entonces a la razón de la burguesía capitalista. Es la racionalidad capitalista. Que como en algún momento mencionamos, se erige esa razón como la que salvará todo, ¿no? Como la que salvará al mundo. De alguna manera una confianza ciega en la razón, ¿no? Pero el conflicto es por qué, para Adorno y Horkheimer, ¿por qué esa razón ha llegado a provocar tantas atrocidades? ¿Por qué esa razón divina, por qué ha desembocado en tanta monstruosidad, ¿no? En tanta aniquilación, en tanta maldad, ¿no? Y bueno, aquí es porque Auschwitz, como tal, no es un hecho irracional. Los campos de concentración, sobre todo el de Auschwitz, son hechos, son fenómenos muy racionales. Son hechos muy operacionales. Ahí hay una razón burocrática. Es sistemático un campo de concentración, es calculador, es administrador. Hay toda una razón operacional. Es como una ingeniería mortífera, como un instrumento de tortura medieval. Tenemos que reconocer que hay mucha creatividad y mucho raciocinio. Es decir, esto de Auschwitz, esto de la supremacía blanca, el Tercer Reich, todo el hitlerismo, todo lo que representa Hitler, no son eventos, acontecimientos o hechos irracionales, ¿no? Eso sería como una visión muy estrecha. Pensar, Hitler es un tipo de mente, y los nazis también, y los campos de concentración, pues es una irracionalidad, porque un ser racional no podría de alguna manera provocar todo esto, pero no, aquí lo que presentan Adorno y Horkheimer y la dialéctica de la ilustración es que no, es al revés. Son hechos racionales, ¿no? Porque fue todo muy calculado. En otras palabras, es un hecho de la razón humana, de nuestra razón. Es lo que la escuela de Frankfurt, sobre todo Adorno y Horkheimer, llaman razón instrumental. La razón instrumental. ¿Pero qué es la razón instrumental? La razón, aquí en este momento, viene siendo un instrumento. Es una razón instrumento para dominar, para doblegar, para aplastar y manipular a todos los seres humanos. Es una razón instrumento no solamente que se vuelca, que se dirige a la explotación, incluso hasta la esclavitud, pero no solo de los seres humanos, sino de toda la naturaleza. Se cae en un vulgar antropocentrismo de pensar de que yo soy la máxima creación, de que tengo una razón y que voy a utilizar mi técnica y que voy a utilizar mi raciocinio para poder manipular y explotar al ser humano, pero no solamente a los seres humanos, sino también a la naturaleza y a otros seres vivos, ¿no? Inferiores a nosotros, a los animales.
Entonces, la razón instrumental, en pocas palabras, es una razón instrumento que tiene como finalidad la dominación y la explotación del ser humano, de la naturaleza y de otros seres vivos. Oye, Adrián. En ese momento, pues, habría que, bueno, quisiera ejemplificar más lo anterior, ¿no? Todos recordamos a Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt tiene un ensayo que muchos lo llaman la banalización del mal, ¿no? La banalización del mal, pero en realidad es un juicio a un nazi de Eichmann, cuando lo someten a juicio, ¿no? Cuando Eichmann es juzgado en Jerusalén, ¿no? ¿Y qué significa esto de la banalización del mal? ¿Por qué el título, no? La banalización del mal es el mal burocrático, ¿no? Es ese mal racional. Los que en algún momento nos entretuvimos viendo ciertos especiales del nazismo en History Channel, ¿no? Recordemos que pues cada rato, cada tercer día pasaban algo relacionado con el nazismo. Y bueno, en esos documentales, recuerdo que los torturadores, en los campos de concentración, al entrar, metían una tarjetita. Metían una tarjetita como si checaran. Pues voy a trabajar, ¿no? O sea, al ingresar checaban, ¿no? Checaban, voy a ingresar. ¿Y esto qué significa, no? De acuerdo a la banalización, que la tortura viene siendo como un empleo. Ser torturador es un trabajo más. Voy a trabajar, ¿no? Soy torturador, pues está bien, ¿no? La tortura en este caso se vuelve burocrática, así como la banalidad del mal es ese mal burocrático, así igual, ¿no? Ellos toman su trabajo muy en serio, su empleo muy en serio. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a matar judíos. Voy a eliminarlos, ¿no? Aquí checo de entrada y salir. Esa es la banalización del mal, ese es el ejemplo del que me quiero servir. Para Eichmann, en este caso, el mal es banal. Para él el mal era banal, ¿no? En otras palabras, pues, no tenía importancia. Eichmann solamente cumplía con su trabajo, cumplía con su deber. Hay que matar judíos. Matamos 8,000 judíos, 7,000, 5,000, sin problema. No pasa nada. Los matamos. El problema para ellos era cómo me voy a deshacer de los cadáveres. O sea, su bronca no era matarlos, ¿no? Aniquilarlos. Si los matan o no, ese no era el problema, sino qué íbamos a hacer con tanto cadáver. Sí, y aquí entra esa razón administradora, porque tú crees que a todos los mataban por igual. No. ¿Qué va a ocurrir con aquel judío que tiene que en sus venas corre sangre alemana?
porque a lo mejor tuvo un abuelo, porque a lo mejor tuvo un pariente. Ese judío no es igual a otro judío que no tiene, ningún referente, ninguna línea, no tiene una historia, que tenga que ver con Alemania. Entonces, por lo general a ellos, los ocupaban, pero para que enterraran a otros judíos de sangre. ¿Qué va a ocurrir? Con porque también dentro de esta razón administradora, operacional, nos encontramos con que ya se estaba pensando en una inyección, que los convirtiera en estériles, que los hiciera estériles, para que no se propagaran. Que ahorita voy a hablar más de esto, ¿no? Pero para que pues no se llegaran a reproducir tanto, pues tenemos que someterlos a una inyección, ¿no? Que los haga estériles. ¿Qué vamos a hacer con estos cuerpos? Bueno, pues por ahí, también en estos documentales, algunos muy exagerados, pero no está descabellado pensar que se hizo jabón con la grasa de los cuerpos, que muchos libros, la pasta pues, era sacada de su piel, la piel de los judíos se convertía en esa pasta, ¿no? En la presentación de un libro. Sus huesos muchas veces se convirtieron en botones, las almohadas rellenas de cabello, varias cosas que se iban administrando, ¿no? Por eso no es un hecho irracional, un evento que careciera de razón. Al contrario, era muy sistemático. Pero al mismo tiempo, como te dije, o como les digo a todos, esa es la banalización del mal, ¿no? Porque no me importa quitarle la vida a un ser humano. No me importa su familia, no me importa nada en absoluto. Yo lo que quiero es cumplir con mi empleo, cumplir con mi trabajo, ¿no? Entonces, Auschwitz significa pues, la racionalidad alemana, esa racionalidad burguesa, capitalista, pero que necesita expandirse. Es decir, se tenía que contar con más adeptos, más ciudadanos alemanes que se sumaran a este proyecto. Y esto porque también por ahí sabemos que Hitler, en uno de estos proyectos, contemplaba la reproducción, sin más, sin reserva, de los alemanes. Reunía en una aldea a los hombres y a las mujeres más bellas. Aquí está Nietzsche, con la idea del Obermensch, del superhombre. Voy a reunir en esa aldea a los hombres, a las mujeres más bellas, para su reproducción. Entonces tenemos que contar con muchos alemanes y entre más se llegasen a reproducir mejor, porque necesitamos adeptos, necesitamos ciudadanos, o sea, necesitamos una gran masa, una horda de ciudadanos alemanes que sigan apoyando para erigir nuestro proyecto, para darle cauce. Por eso en el Zaratustra, pues, hay una parte de cuando pienses en el matrimonio, piensa antes en el superhombre, ¿no? Entonces no importaba si estaba enamorado, si amaba, no. La idea aquí en este sentido era la reproducción, porque se tenía que contar con más adeptos. Es decir, se tenían que expandir en número, pero necesitaban un relato. Necesitaban una narrativa que exaltara a Alemania, que exaltara a los alemanes, que exaltara al pueblo y al mismo tiempo una representación, una imagen. Y esta imagen es la del judío. Necesitamos representar al judío como amenazante. Necesitamos representar al judío,
como algo negativo. Y bueno, en esa ideología nazi, pues nos encontramos con libros de texto de los pequeños, con muchos cuentos, con muchas fábulas que tienen que ver con la supremacía blanca, que hacen ver de forma despectiva al judío. Aunque aquí habría que detenernos porque la xenofobia, el racismo alemán tiene un rasgo muy peculiar, muy sui generis. No es el racismo como el de Estados Unidos, ¿no? Con el pueblo negro. No. En Estados Unidos se rechaza, se asesina al negro por inferior, porque yo soy superior. Tú eres inferior a mí. En el nacionalsocialismo es al revés. Este rasgo peculiar que quiero destacar es que yo voy a exterminar, yo voy a rechazar al judío porque es superior a mí. Es más inteligente, Benjamin, por ejemplo. Hay que matar a Benjamin, hay que perseguirlo, porque es un pensador muy incómodo. Ellos, por supuesto que consideran al pueblo judío más inteligente y más creativo, que el mismo alemán. Pero para ellos esto no es algo que les cause conflicto, el reconocer que son más inteligentes. Y otra vez aquí está Nietzsche. El ario no necesita ser más inteligente, esto está en la genealogía de la moral. El ario no necesita ser más inteligente. El ario lo que necesita es ser guerrero. El ario lo que necesita es fuerza. El ario lo que necesita ser es un ave de rapiña. El ario lo que necesita es ser un león, una bestia rubia. La inteligencia no, en este momento no entra. No es parte, digamos, como tan importante, ¿no? Entonces, vemos ahí un pasaje de Nietzsche en la genealogía de la moral, donde habla de estos hombres superiores, ¿no? Dice que después de cometer incendios, violaciones, regresan a su casa como si hubiesen hecho una travesura. Esa es, digamos, la figura de León también en el discurso de las 3 transformaciones del espíritu, está el primer discurso del Zaratustra, ¿no? El León viene siendo ese nazi, ¿no? El nazi, pues, no necesitaba ser más inteligente, ¿no? Es decir, lo que nosotros queremos, es esa actitud, ¿no? Guerrera. Entonces, al contar con este aparato ideológico, con este relato, con este discurso, pues entonces, si son más inteligentes, si son más creativos que nosotros, pues hay que aniquilarlos. Porque de lo contrario, porque si no los aniquilamos, ¿qué va a ocurrir? Se van a apoderar del Estado, lo van a desmantelar, se van a apropiar, van a dominar nuestra economía, van a dominar nuestra política, van a dominar nuestra cultura, todos los aspectos, todas las actividades, todas las funciones. No queda de otra más que, pues, esta solución, ¿no? De aniquilación. Porque si no lo hacemos, pues entonces el proyecto no se va a materializar. Y entonces por eso necesitaban ese relato, ¿no? De la exaltación del pueblo alemán. Y por otro lado, pues el retrato, ¿no? Esta perspectiva despectiva que se tenía de los judíos como seres amenazantes, ¿no? Codiciosos, usureros, ávaros, para, pues, para evitar que tomaran el control. Entonces, aquí nos encontramos con que ese es el razonamiento de los alemanes.
Ajá, esa es la lógica del nazi. Ellos son superiores. Entonces no vamos a esperar, no vamos a perder el tiempo para que el día de mañana contengan el proyecto que en ese momento pues era tomado muy en serio. Y bueno, aquí pues evidentemente nosotros conocemos este grupo, estos guerreros, estos soldados de las SS. Pues, ellos no necesitaban ser inteligentes. Ellos lo que necesitaban es ser implacables, ¿no? En ese aspecto, el campo de concentración o los campos de concentración se crearon, se formaron, se llegaron a expandir de una forma muy sistemática, muy racional. Y esto es porque, digo, no se asesina a miles de personas sin un esquema racional, sin un fundamento racional. Ajá. Y que, claro, sea eficaz, y que, claro, se pueda aplicar, que no se quede únicamente en el limbo, en la teoría. Necesitamos pues, precisamente este esquema, ¿no? Este fundamento, esta estructura muy racional. Entonces, de ahí, pues, si nosotros nos preguntamos, bueno, tanta barbarie, tanta matanza, pues bueno, pues no se aniquila, no se asesina a tantos seres humanos sin el uso de la razón. Al contrario, ¿no? Es un movimiento muy, muy racional. Oye, pensemos también en los juicios de Nuremberg. Oye, Adrián, igual y antes de pasar aquí a los juicios de Nuremberg, tienes varios comentarios aquí de los participantes. ¿Quieres aterrizar lo de los juicios de Nuremberg o de una vez quieres que te vaya haciendo algunas preguntas? No, yo solamente quería tocar esto de los juicios de Nuremberg porque, pues, ahí también se muestra, ¿no? Cómo los juzgan, pero ellos con total normalidad, con total serenidad, cuando les preguntan, ¿y sí se podría matar a exterminar a tantos judíos? Y ellos contestaban, sí, claro, por supuesto que se podía. Ajá. Otra vez la banalidad del mal, sí, se puede. Pero aquí la situación es, pues, ¿qué va a pasar con los cadáveres? Nos vamos a inundar de ellos. Y ahí entra este tipo de razón operacional, administrativa, funcional, otra vez esta razón instrumental, esta razón instrumento, pues para aniquilar, ¿no? En otras palabras, el ser humano no es malo cuando es irracional. El ser humano es malo cuando es racional. No lo es cuando es irracional. El ser humano es malo cuando es racional. Eso es lo que está ahí en la dialéctica de la Ilustración. Pero bueno, sí hay que pasar a esta parte de los comentarios que con gusto trataré de responder. Por favor, Gerardo. Hay varias preguntas. Mira, está Ulises, Itzel, Geraldine, bueno, comentario. También Ulises otra, Karen Neri, Leonardo, Geraldine, Martín con comentario, Josh Tenorio, Ulises Mendoza y Mona de Rubaló. Vamos a, pues ahora sí, como dijera Jack el Destripador, vámonos por partes. Y empezaré tal vez con una pregunta que podemos ligar un poco al tema. Bueno, la de Ulises Mendoza Domínguez. Dice, ¿por qué existe el clásico debate entre la ciencia y filosofía? Ya saben, los que sostienen que la ciencia es una fuerza superior y otros que le otorgan una inclinación más bien a la filosofía. Porque la ciencia pretende mostrar las relaciones indefectibles que en naturaleza existen de forma parcial y comprobada, mientras que la filosofía pretende brindarnos una explicación exhaustiva del mundo, el hombre y la actividad humana. ¿Es solo la génesis para llegar a la verdad?
Y aquí, si quieres, te hago otra, que, bueno, mejor termina, dime esta y ahorita te mando las otras dos. Bueno, yo sí tendría que diferenciar entre ciencia y filosofía. Yo soy de los que considera que la filosofía no es ciencia, ni la ciencia filosofía, por lo siguiente, ¿no? Mi argumento es que si quieres respuestas, si quieres una conclusión, si quieres un resultado acabado, definitivo, pues hay que estudiar ciencia, ¿no? El resultado es unívoco, pero la filosofía no. O sea, si uno quiere responder preguntas filosóficas de la misma manera que como en la ciencia, pues no. ¿Quieres respuestas? Pues la ciencia, ¿no? ¿Quieres interpretar, comprender, eh, tener una mirada distinta, tener otra perspectiva? Pues la filosofía, pero sin pretensiones de llegar a una respuesta ya acabada, a priorística o absoluta. Ahora, aquí el ataque de los frankfurtianos, en este sentido Adorno y Horkheimer, no es la ciencia per se. Ellos como que de alguna manera están rastreando, ¿cómo es posible que esa razón, ese iluminismo fundamentado en la razón, haya llegado a un punto tan decadente, ¿no? ¿Cómo es que esa misma razón haya llegado a tantas atrocidades? Yo sé que en este momento lo que nos puede dar cuenta del mundo, si hay un saber, que nos pueda ayudar a comprender e interpretar el mundo, en este momento es la ciencia. La ciencia, de alguna manera, su despliegue, la tecnociencia, pues es la que pues, nos puede dar más cuenta, nos puede dar una mejor idea de lo que somos en este momento nosotros, de lo que es la naturaleza, de lo que es el mundo. Viene siendo como la panacea, pero también hay que advertir, como Goya, la razón engendra monstruos. Y en este aspecto, pues es notable. Auschwitz, o sea, como que Auschwitz es un parteaguas. Antes de Auschwitz había una filosofía y después de Auschwitz hay otra, porque aquí el ser humano se da cuenta de hasta dónde están sus alcances, funestos, tétricos, sombríos, hasta dónde puede llegar esa razón, al punto de convertirla en instrumental, en un instrumento para la destrucción, para la maldad, ¿no? Aquí no quisiera brincarme, pero es pertinente, la razón y el poder son un armazón, es una amalgama. La razón está al servicio del poder, ¿no? Entonces el poder del Tercer Reich pues, necesitaba ese tipo de razón. No es con la ciencia en sí, sino únicamente los Adorno y Horkheimer tratan de desenmascarar de que pues, no es cierto que la razón nos va a llevar a ese progreso, a esa historia. No hay que divinizar a la razón, porque también tiene un lado oscuro, un lado sombrío. Vale. Ahora, voy a tratar de juntar otra pregunta dentro de las que están aquí, las muchas que están aquí, con este tema que estás tocando ahorita. Por ejemplo, tiene esta de Ana Laura Chivi, que dice, si el ser humano es malo cuando es racional, ¿cuál sería el beneficio de buscar siempre que la gente actúe de manera racional? ¿Cuál es la ventaja de ensalzar tanto la razón si al final del día solo llegamos a cumplir un requisito para volvernos un problema en la humanidad? Bien, yo creo que no hay que exaltar la razón, ¿no? Mira, la dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer critican el dominio de la razón sobre esa totalidad, sobre esa integridad del ser humano.
Es decir, el ser humano es más que razón, porque también es intuición, también es volición, también es sentimiento, también es emoción, es integral. Aquí la crítica es que, pues, en su momento se exaltó la razón, o sea, había un delirio racional, pues, yo supongo que, pues, había una gran euforia en la Ilustración y más adelante, en otras épocas, exaltando, o sea, aquí el problema es el reduccionismo, de pensar que la razón, es lo que es más importante en el ser humano, o lo que nos destaca, o aquello que nos hace distintos. Sí es cierto, sí somos racionales, pero también hay que aclarar algo, que esa misma razón, nos puede hacer cambiar de dirección. Hay muchos políticos que estudiaron en Harvard, expresidentes, no lo sé, pero utilizaron todo su conocimiento, pero para explotar, para manipular. Por eso ya hoy en día mucha gente es incrédula ante esas grandes lumbreras, ¿no? Que pues tienen un conocimiento tecnopolítico, tecnocrático. No, porque sabemos que a pesar de que tienen una buena formación secular, eso no nos da seguridad de que lo apliquen para el bien común, para la solidaridad social, para la justicia social, para la responsabilidad social, no. Más bien van a utilizar la razón para sus intereses mezquinos. Entonces, bueno, pues aquí pues el mensaje o la lectura que yo, la interpretación que yo le doy a la dialéctica es que pues más bien critican el dominio de la razón por sobre la totalidad e integridad del ser humano, ¿no? El ser humano no solo es razón, y lo peor de todo es que cuando la utiliza, pues la llega a utilizar como instrumento de dominio. Es decir, ok, no es todo razón, pero esa parte racional, pues, lo más aquí implacable, lo que más nos aturde, lo que nos sofoca, es, pues, no obstante que no es totalmente racional, el ser humano utiliza la razón, pero para dominar, ¿no? Como instrumento. Vale. Y entonces, a ver, maestro Isaac, la pregunta sería, si la razón, perdón, si el mal no yace en la razón, es decir, si alguien puede ser muy malo siendo muy razonable, entonces, ¿dónde yacería el mal si es como un momento previo incluso a la razón? ¿Dónde estaría el mal? Bueno, pues a mí me parece que ya sí es un tema que tiene que ver, ¿no? Pero eh, ojalá sirva como ejemplo una gran película, ¿no? Me encanta el cine a mí. Esta película de Asesinos por Naturaleza, ¿no? Hay un discurso bien interesante ahí. Estos personajes de Mickey, Mallory, Knox. Y el mal ahí se presenta. Me gusta esa perspectiva, me agrada. Y ojalá pues pueda de alguna manera con este comentario pues tratar de comprender, ¿no?, el problema del mal. El mal es cuando un ser humano daña, mata, aniquila al otro sin que el otro le haya hecho algo. Entonces hay una imagen en la película donde van en su convertible, Mallory, es el copiloto, la copiloto, se levanta y toma una escopeta, ve a un ciclista. Le descarga la escopeta. Ese es el mal, ¿no? El ciclista era
pues como cualquier ciudadano. ¿Qué hizo ese ciclista para merecer ese final? Para que lo asesinaran. Uh-huh. Yo entiendo, que pues, si a mí me haces daño, pues me tengo que defender, ¿no? Yo entiendo que si me haces daño es porque tal vez yo te dañé. Y ahí puede haber cierta justificación y que ya es problemática, ¿eh? Pero yo entiendo, bueno, pues, ¿por qué ejerciste violencia contra él? Pues porque él me golpeó, porque él me dañó, porque él me pisoteó. Y yo, pues, como instinto, reacciono. No es como en la película de Naranja Mecánica. Cuando Alex, en la película, se expone a este experimento Ludovico. De bueno, pues voy a extirpar el mal, ¿no? La negatividad, al grado de que cuando se me presente un evento, una situación por el estilo, pues no reaccione. Ya no tengo la capacidad de defenderme. Alex, en Naranja Mecánica, después de pasar por estos experimentos, ya no. Le ponían la bota en el cuello y no hacía nada, no reaccionaba. Lo toleraba todo. También no se trata de esto. El ser humano, pues, bueno, tú me agredes, tú me violentas, pues hay una reacción como cualquier ser vivo. Tú te adentras a un bosque y hay un oso, sus cachorros, pues para ellos tú eres una figura amenazante, tienen que defender su territorio. Se muestran agresivos, pero ¿por qué? Pues porque se tratan de defender, igual en el ser humano. Pero aquí el mal se presenta cuando nadie absolutamente me ha hecho daño. Y yo tomo la escopeta y bang. La acciono y mato. Ese es el mal, ¿no? Desde esta perspectiva. Así con los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los polacos? ¿Qué les hicieron a los alemanes? ¿Ser más inteligentes, ser más creativos? A lo mejor ni pretendían esto que estaba en la racionalidad nazi, en su lógica. Ellos van a desmantelar nuestro sistema, se van a apropiar de nuestro Estado, de la educación, de la política, pues hay que detenerlos, ¿no? Ese fue, digamos, ese relato, esa narrativa que fue eficaz, que funcionó. Entonces, de acuerdo a la película, o me sirvo de estos ejemplos de Oliver Stone y de Stanley Kubrick, como para pues interpretar el problema del mal. Bien, Adrián. Mira, voy a tratar de juntarte aquí dos preguntas que van muy, muy enlazadas al tema. Incluso podríamos llegar a considerar tres. Por ejemplo, Ulises Mendoza planteó lo siguiente: ¿cómo discernir la banalidad? ¿Cómo discernir la banalidad de lo verdaderamente significativo? Y la otra es Josh Tenorio. Dice, ¿por qué? No. Perdón. Te hago las tres y las cerramos ahí. Bueno, dice, la primera de Ulises Mendoza: ¿cómo discernir la banalidad de lo verdaderamente significativo? Y Lucía García dice, ¿existe un lado benévolo de la banalidad? A ver, yo sé que no es como una crítica de cine, ni mucho menos, pero sirve. Pero sí, claro, como didáctica. Claro. Sí. La banalidad, recuerdo otra, y que es una película de culto, ya es un hito, El silencio de los corderos. ¿Recuerdan esa parte donde él está encarcelado, no? Lecter, Hannibal Lecter. Bueno, y que le van a dar de comer, ¿no? Él está pintando, ¿no? Él pintaba, ¿no? A lápiz. Pero ya estaba maquinando su salida, su fuga. Entonces le pasan la comida y en ese momento pues le toman la mano a alguien que lo estaba escoltando, cuidando. Pues lo muerde, lo mata, se desata de las esposas
y en ese momento toma como una macana, ¿no? Como un tolete, y empieza a golpear, ¿no? Como si fuera la batuta de una escena, como si fuera un concierto. Pero en la música que escuchamos, él está escuchando Beethoven, está escuchando música clásica. Y él así, salpicándose de sangre, ¿no? Todo. Esa es parte de la banalidad. Otro ejemplo es este que sí, tal vez sí sea cierto. Cuando estaban en las cámaras de gas, los judíos ya hacía un tris de ser exterminados por los gases. Hitler estaba escuchando a Wagner. Hitler estaba escuchándolo. Mientras estaba esa parte, esa es la barbarie. Esa banalidad de que pues no importa, ¿no? O sea, yo quiero disfrutar de la música. Esa fusión de razón, y pues esta parte irracional, razón irracional. ¿Por qué razón? Porque está de fondo, en el caso del Silencio de los Corderos, una música clásica, que es una actividad, es una producción, es un talento, es una creatividad propia del ser humano. Pero al mismo tiempo contemplamos otro escenario totalmente opuesto, la muerte de un ser humano. Y en Hitler igual, pues él está escuchando a Wagner, gran talento, gran creatividad, gran músico, y por otro lado tenemos, enfrente tenemos pues, cómo están exterminando a otros seres humanos. ¿Tú lo relacionarías esta parte? A ver, ¿relacionarías esta parte con el goce? Es decir, hay justamente en este ejercicio del poder, ¿no? Acciones malas que están, digamos, sustentadas por un ejercicio de racionalidad, pero diríamos que entonces se obtiene el goce sobre estas acciones. Bueno, mira, qué bueno que preguntas esto, porque en la dialéctica de la ilustración hay un apartado sobre Odiseo, sobre Ulises. Y bueno, en ese apartado Ulises, cuando vuelve a Ítaca, él no quiere oír el canto de las sirenas. Y entonces, pues en el barco, se va acercando a esa isla, ¿no? Donde están las sirenas. Y no quiere oír ese canto de las sirenas porque, pues, no quiere enloquecer. Es decir, Ulises se niega al goce, se niega al placer, por el miedo a perder la razón, porque escuchar el canto de las sirenas es enloquecer. Entonces Ulises no quiere enloquecer, pero al mismo tiempo quiere ese canto de las sirenas. Entonces Ulises ordena, ordena, pues me tienen que atar, ¿no? Átenme. Me tienen que atar de un mástil. Y en ese momento, ya que está bien atado, pasa por la isla, pues, donde se encuentran las sirenas. En el momento en que escucha su canto, él trata de liberarse de esas ataduras, de las que le pusieron sus hombres. Pero estas ataduras, son muy fuertes, son muchas las ataduras. Y estas ataduras pues, hacen que él no se libere. Entonces, ¿qué significa? O sea, de acuerdo a este mito, según la escuela de Frankfurt, que el hombre de la civilización ata sus pulsiones de placer. Aquí está Freud,
Ese es principio de placer. Aquí está también Nietzsche. Ajá. La cultura existe porque nos amarramos, porque nos prohibimos, ajá, esas pulsiones de placer. Entonces, él quiere, ajá, el canto de las sirenas. Eso es lo que pide su pulsión, eso es lo que pide su goce. Pero la razón le dice, ajá, que si en ese momento se desata, se libra, todo eso, pues va a enloquecer. En este caso, pues el hombre de la cultura es ese ser humano que se ata, ajá, que se amarra. De alguna manera porque nosotros queremos la seguridad de la mediocridad cotidiana y no el riesgo de la cultura. Ajá. No queremos correr ese riesgo de enloquecer. Entonces, de alguna manera, pues nosotros somos los que nos atamos, los que nos amarramos, pero en el fondo hay un goce. Uh-huh. Pero tenemos miedo de ese goce descontrolado. Uh-huh. Es esta instancia del superyo de Freud, ¿no? Realmente quiero hacer eso. En el fondo quiero hacerlo. Uh-huh. Pero la cultura me ha dicho que esto está mal, que esto no es lícito, que esto no es correcto. Uh-huh. Pero yo en el fondo me muero por hacerlo. Uh-huh. Y no necesito que esté una instancia, un sacerdote, mi padre, un profesor, una institución que me esté observando. Muchas veces estás solo, estás sola. Puedes hacerlo. Uh-huh. Goza, uh-huh, como los libertinos de Sade. ¿Y por qué no lo haces? Porque sabes que el superyo es cruel contigo. Te va a juzgar. ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? Te vas a sentir una mierda. Ajá. Sentimientos de culpabilidad. Uh-huh. No, mejor no lo hago, ¿no? Y tú mismo te amarras, te atas como Ulises. ¿Por qué no escuchas el canto de las sirenas? Uh-huh. Entonces, muchas veces, aunque queramos, ajá, estamos tan atados, ajá, que nosotros mismos, o sea, no hay necesidad de que esté un vigía, te estoy observando, ajá, como el vigilar y castigar. No, aunque no estés vigilado, aunque estés así, ajá, en un espacio donde tengas absoluta libertad, tú mismo te reprimes, ajá, esas pulsiones de placer, ese goce. Tú mismo, como Ulises, te atas y dices, no, mejor me regreso a mi monotonía, a mi vida lineal, ajá, donde no tengo problema alguno, donde todo está bien. Pero en realidad ni está bien, pero ese es tu cuento, la ficción que ya te hiciste, porque estás engendrando un malestar. Ajá. La cultura es un malestar, como en Freud. Uh-huh. Entonces tú mismo te pones tus ataduras. Y bueno, esa es parte también de la crítica que hace la escuela de Freud. Entonces sí hay un goce, ¿no? Ah, qué brillante. Voy a ver qué preguntas rescatamos de las que están por acá. Digo, porque se van juntando aquí como muchas preguntas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver las preguntas. Hay una pregunta que tiene que ver justamente con los elementos de tal vez las contraposiciones de los frankfurtianos. Esa pregunta me interesa, por ejemplo, hacerla, ¿no? Además de las que están acá, pero pues para que nos alcance el tiempo. Por ejemplo, dice, Calen Neri pregunta, profesor, ¿usted considera que el uso de la razón instrumental pudo haber sido utilizada por la escuela de Frankfurt para, entre paréntesis, intentar modificar el pensamiento social? Y la otra es la de Leonardo Camp. Dice, yo tengo una duda. ¿Con qué teoría sociológica choca la sociología de los frankfurtianos? Bueno, la primera, pues sí, les decía en un principio, en el primer módulo, pues sí, empezó todo como una teoría social.
que desembocó y de manera muy, muy efectiva en una teoría crítica, ¿no? Sí tiene que ver con lo que menciona con el comentario. Ahora, en segunda, bueno, hablar de sociología como tal, pues sí es como decir, yo estudio filosofía, pero como que me queda muy vago. Uh-huh. Sí, pero ¿qué de la filosofía? Entonces, yo supongo que hay muchas posturas uh-huh, sociológicas, hay muchos movimientos. Ajá. Yo tendría que, pues, me serviría mucho conocer una postura sociológica para saber si se opone, si se contrasta con la escuela de Frankfurt, ¿no? Pero así la sociología como tal no creo, porque recuerden que, por ejemplo, lo vamos a ver Marcuse, Herbert Marcuse, pues es sociólogo, uh-huh, y la escuela misma es es un paradigma multifacético, es una interdisciplinariedad. Uh-huh. Entonces, al contrario, yo creo que dentro del proyecto de la Escuela de Frankfurt es pues rehabilitar cada saber, cada perspectiva, la estética, la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, para tener un espectro pues más amplificado, ¿no? Oye, a ver, creo que también el tema del mal causó como mucha controversia en distintos modos, y entonces aquí voy a juntar como tres preguntas o bueno, tres comentarios, ¿ok? Yo diría que empezaríamos con Leonardo Kahn, que dice, ¿por qué se justificaría la acción de ser malo solamente por el hecho de que fueron malo con uno mismo? Dice, ¿no sería algo ambiguo que estaría en contra de lo racional? Y la otra es, Julieta Díaz, por ejemplo, tienen aquí, más bien, primero Brenda Álvarez Amudio, dice, entonces, el ser humano es malo por naturaleza y reacciona de esa forma debido a que le arrebatan algo de su pertenencia, no se siente satisfecho con la que tiene y además se siente atrapado dentro de sí mismo debido a lo que le imponen o lo que dejan de obtener. Y Julieta Díaz dice, podríamos decir que el hombre es malo por naturaleza y que todas sus acciones se encuentran limitadas por la sociedad, además del miedo, y que quizás el superhombre sea el único ser bueno por la naturaleza, que diga, y quizás el superhombre sea el único ser bueno por naturaleza. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Adrián? De hecho, había una pregunta anterior que decía justamente Brenda Álvarez Amudio, todo sobre si entonces el nazismo podría estar dentro del nihilismo. ¿Cómo ves? Bueno, acá hay como varias cosas, ¿no? Por un lado, la cuestión de que si se justificaría el hecho de hacer el mal solamente porque alguien te hizo el mal, es decir, ya tendría una razón en sí misma esa acción que lo justifique, o no es incluso razonable esa premisa. Y la segunda es, bueno, entonces diríamos que el ejercicio del nazismo era una aplicación del nihilismo y que realmente el único sujeto libre, o vamos a decir lo que quizás solamente el superhombre es el único ser bueno por naturaleza. ¿Cómo ves? Digo, hay como varias cuestiones aquí. Sí, mira, el debate pues, está sobre la mesa, ¿no? Aún no podemos llegar a saber con certeza si nosotros, si los seres humanos, o somos buenos o malos por naturaleza. A mí me gusta considerar que el ser humano es claro oscuro. Es decir, está la maldad, está el mal, y está la bondad, también está el bien. O sea, es una tensión. Uh-huh. A mí me gusta mucho la ética por lo mismo, ¿no? Porque si realmente los seres humanos nos amáramos a nosotros mismos, si nos respetáramos, si nos toleráramos, si tuviéramos esa capacidad de dar, ajá, de dar es dar, uh-huh, y otros valores, otros temas ahí axiológicos, pues no habría necesidad de ética. Uh-huh. Pero hay necesidad de ética porque al parecer, pues como que no nos llevamos bien, como que ese amor prójimo no me convence. Entonces tiene que haber un saber, un estudio que regule el comportamiento de los seres humanos, a manera que nos podamos mover en armonía, ¿no?
Tenemos diferencias. Soy diferente a una mujer es diferente a mí, varón. Pero a pesar de las diferencias podemos convivir. Entonces, pues el ser humano es ese claroscuro, ¿no? De que pues sí, puede ser que en determinado, no sé, en una época, un periodo, tal vez antes, en el presente, después tenga un mal momento. Y en ese mal momento, aflore, emane mi lado más oscuro, mi lado más sombrío. Pero también pues, está mi capacidad, ¿no? Mi conciencia, mi análisis, mi comprensión, mi interpretación, pues también soy capaz de lograr, de aterrizar actos en bondad, de materializarlos en el bien, ¿no? Entonces esa tensión, ¿no? Que en algunos lapsos de nuestra vida vamos a ser apolíneos, o dionisiacos, y es ese claro oscuro, ¿no? En otras palabras, el ser humano no es totalmente bueno, porque también tiene una parte maldita, aunque sea el Papa. Pero pues también Charles Manson, no puede decir fue totalmente malo. No, también yo creo que tuvo una parte de bondad. Entonces, estos reduccionismos pueden ser peligrosos. Sin embargo, bueno, pues habrá como Maquiavelo, ¿no? Que pues el ser humano es egoísta, es ingrato, ¿no? Y que más vale ser temido que ser amado, porque en el momento en que tú manifiestas bondad, los demás se aprovechan de ti. Tú puedes actuar de buena voluntad, ¿no? Noble, leal, pero eso no significa que el otro te responda así, porque tal vez, como dice Maquiavelo, es egoísta, ¿no? Es ingrato. No tengo, digamos, como una postura, pero me gusta la idea de que somos como claroscuro, ¿no? A ver, Adrián, vamos a hacer aquí como una pregunta. Estábamos viendo justamente a partir de esta escuela, digamos, de Frankfurt y bien de la cuestión sobre la razón instrumental que nos planteabas aquí con Horkheimer y con Adorno. También hablamos un poquito de la tragedia de Walter Benjamin, que aunque no sale mencionado en el texto, pues su historia trágica yace ahí, ¿no? Yace ahí detrás como su suicidio. Y entonces, hoy estamos viendo, por ejemplo, en esta sesión toda esta cuestión a partir justamente de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre la cuestión de la razón. Pero estaríamos hablando, pues, ya del siglo XX. Sin embargo, ¿cómo es posible? A ver, antes la ilustración ya había sufrido algunas cuestiones en sí mismas. Es decir, de hecho, romper la idea de la razón es lo que nos permite llegar a conocer una especie, por ejemplo, de inconsciente, por ejemplo, o en el arte algunas corrientes como el expresionismo, el cubismo, ¿cómo se llama? Impresionismo, etcétera. Es decir, ya había cuestionamientos sobre la razón y sobre su uso, ¿no? O tuvimos que haber esperado hasta que se diera una barbarie, como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, para decir, sí, sí está aquí. O sea, ¿qué es ahí lo que, digamos, dejamos de lado en los cuestionamientos que venían haciéndose previos a un ejercicio o a un resultado como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? Bueno, al respecto yo tengo que decir algo, ¿no? Que creo que lo mencioné en el primer módulo introductorio. La escuela de Frankfurt, pues no parte de cero. Ya parte de ciertos personajes, de ciertos pensadores románticos, como Marx, como Freud, el mismo Nietzsche. O sea, lo que quiero decir en este momento es que ya antes, como bien dices, ya la estaba en cuestión. O sea, ya de alguna manera, ya algunos otros autores, desde los románticos, Schopenhauer, Kierkegaard, ya de alguna manera desconfiaban de la razón. Pero bueno, aquí la parte fundamental en la escuela de Frankfurt es Auschwitz, es el nazismo. Nietzsche y otros, contemporáneos como Marx, como Freud, no se imaginaban esto. No, o sea, ya la idea de Dios ha muerto, ya nos arroja esto, ¿no? A desmantelar,
toda esa ilusión de la razón. Uh-huh. Pero Nietzsche también nos habla en la Gaia Ciencia de eso, de que habrá una sombra del Dios muerto. ¿Quién va a ocupar el trono que dejó Dios una vez que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado? Pues la razón ocupa el trono, la ciencia. Ahora la ciencia es la que determina qué es lo bueno y qué es lo malo en el ser humano. Entonces realmente no hubo una muerte como tal. O sea, tendría que haber sido como una revolución copernicana, la muerte de Dios, pero Nietzsche es consciente de esto y dice, no, todavía pasará mucho tiempo, muchas generaciones, para que el ser humano pues, lo viva. Uh-huh. O sea, se necesita que pase mucho. Mientras tanto, alguien va a ocupar el trono, el cetro de Dios. Uh-huh. Y en ese sentido, cuando hablamos de Auschwitz, no nos podemos olvidar de ese tema. Hubo judíos como Primo Levi. O sea, y cuando hablamos, tú sí le preguntas a un teólogo, a un comité, a una comunidad eclesiástica, ¿qué ocurrió en ese momento, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está su Dios con Auschwitz? Pues esto les causa un malestar, es un golpe, un gancho al hígado, porque pues no tienen argumentos. Y Primo Levi afirmó, si existe Auschwitz, Dios no existe. Otro pensador, Karl Lewin, discípulo de Heidegger, también afirmó, si existió Auschwitz, si se vivió todos estos horrores, pues es que Dios no es tan bondadoso. Si existió Auschwitz, es que Dios no es tan bueno, porque no hubiese permitido tantas estas cosas. Pues yo creo que está buenísimo. Como nosotros, como tú sabes, nosotros nos picamos y aquí puede estar súper interesante la plática también, porque además entra en todo este elemento, ¿no? O sea, por ejemplo, en un principio, y esto te lo hablo desde criminología, porque bueno, recordemos que yo acá soy el criminólogo, se pensaba justamente en rastrear estas ideas de dónde estaba el mal, ¿no? Y entonces se decía que justamente en algún momento, por ejemplo, con Grecia y Roma, pues se llegó a pensar que se cometía el mal justamente porque no se razonaba o porque no había este ejercicio de pensamiento. Después, pasamos a muchos siglos después, y ahorita estamos viviendo justamente esto, que la razón no era en sí la clave de que cometiéramos o no actos atroces o barbaries como las que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo es que incluso el uso de la razón, pero no como, tal vez decirlo así, humanización, sino como el instrumento, la razón como un instrumento, pues puede producir estos efectos, ¿no? Como tú lo has dicho, el problema y la cuestión de la banalidad no era matar millones, el problema era qué íbamos a hacer con los cadáveres, y entonces lo que se resolvía era con un mero uso de razón instrumental, por lo cual, pues bueno, ahora andamos como hablando de todo esto. Ya leímos todos los comentarios, vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. Adrián, ¿de qué hablaríamos la siguiente sesión? Platícanos un poco. Bueno, antes de comentarles, cierro con esto, ¿no? Sí. Que la escuela de Frankfurt es vigente porque hoy estamos sumidos, hoy estamos anclados en esa razón instrumental, es decir, no ha cambiado. O sea, todavía estamos en medio de una razón burocrática, en medio de una razón operacional, administrativa, es decir, la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, pues Marcuse, Fromm, Habermas, pues están más vivos que nunca, ¿no? Hoy podemos decir que pues se tiene que reivindicar, uno tendría que estudiar más la escuela de Frankfurt para poder conocer nuestro presente, porque la razón instrumental pues, está más latente que nunca. Oye, Sobre todo en esta era digital. O sea, bueno, pero habría que comentar incluso también bélica. que... Ajá. Es una razón bélica.
Entonces, bueno, Isaac, la escuela, bueno, sí, Panchi. no, mejor dime, termina. Bueno, lo que vamos a ver en el segundo módulo, pues bueno, yo me voy a enfocar más ahora a esta idea de la razón instrumental. Ahorita la toqué como también de manera introductoria, a propósito de la dialéctica de la ilustración, de Adorno, de Horkheimer, pero pues vamos a profundizar aún más en esto que repasamos. Ok. Claro, sin la pretensión de que sea más repetitivo, sino voy a ser más particular, voy a enfatizar más. Entonces no se lo pierdan, ¿eh? Acá sigan para la siguiente sesión del día viernes. Recuerden que estaríamos el viernes a las 6 de la tarde. Apenas vamos llegando a la mitad de este seminario. Y pues bueno, recuerda desde el otro lado que puedes obtener tu constancia. Mándanos un inbox, pregúntanos cómo y seguiremos aquí como en contacto. Ahora, Adrián, yo diría que tu invitación es, por ejemplo, pues la escuela de Frankfurt está vigente, la razón instrumental está vigente, pero también habría que considerar que en sí la escuela de Frankfurt, o así como escuela crítica, tiene también un método un tanto diferente de lo que se venía trabajando como el positivismo, ¿no? Y entonces también tiene sus tiene sus complicaciones el hecho de poder entender de repente estos métodos que ya proponen dentro de la escuela de Frankfurt, ¿o no? Entonces, ¿llegaríamos a tocar en algún momento algo que tenga que ver más bien con el método de conocimiento acerca del mundo dentro de la escuela de Frankfurt? Me parece que sí, sí, sí tenemos que abordarlo. Tal vez, pues no nos abismemos tanto en la metodología, pero sí es necesario darla a conocer. A mí, pues mi preocupación o mi obsesión, que voy a desarrollarla en la próxima sesión, en el próximo módulo, va a ser esta amalgama entre razón y poder, y cómo esta escuela de Frankfurt pues influye en otros autores como Foucault, otros autores como Althusser, y otros, ¿no? Que de alguna manera vienen siendo como herederos de la escuela de Frankfurt y que también pues cavilan, también interpretan pues este armazón entre la razón al servicio del poder, ¿no? Perfecto. Pues bueno, una vez más, Adrián, agradecerle a todas las personas que están acá. Está Brenda, está Fanny Betancourt, Fanny S, Alejandra Olvera, Arthur, ya después ahí leeremos como tu pregunta puntual. Ahí, Adrián, tienes como una tarea. Melissa Montalvo, Renata Mercado y todos los demás que están acá arriba. Pues bueno, les agradecemos mucho que hayan participado en esta sesión. Maestro Isaac, una vez más, mi hermano, agradecerte. No. Estaremos en contacto para el siguiente viernes. Entonces, si no hay nada más que decir, nos despedimos y cuídense mucho. Ahí nos vemos, Adri. Saludos a todos y gracias por su asistencia. Perfecto.